eso deben haber millones de anécdotas y memorias, ¿no? Que a lo largo de la vida se van rescatando. Sí, por ejemplo, y personajes que se repiten, porque, por ejemplo, acá había uno famoso, no sé si oíste hablar, que ahorraba todo el año, ahorrador común ahí, no sé, peón de tambo, este, el tipo ahorraba y hacía una fiesta de novela. Llevaban tres o cuatro corderos al monte de algún vecino, no sé dónde era, lo García, donde fuera, y, y los ataba a soga, porque el cumpleaños duraba mientras hubiera vino y cordero, entonces los iban carneando y a la parrilla, lo que no precisaban hielo ahí ni nada. Este, y eso recogimos en el libro también, esas anécdotas que llegan, que había un gran amigo y este hombre había estado un año, dos o mucho tiempo sin trabajo y no iba a poder hacerse el cumpleaños. Y el otro ahorró y, y pagó todo y festejaron el cumpleaños como siempre, ¿no? Y bueno, y en Capilla había un personaje muy querido, René Jiménez, que hacía lo mismo que este Guaco, este, juntaba plata, era un gran alambrador, y estaba, creo que nunca alcanzó a hacer de 2 días, pero se empezaba de la mañana y hasta la noche, ¿no? Él pagaba, era de agasajar a todo tipo de gente. Recuerdo, en esa época no iba a pensar que lo iba a encontrar después aquí, en uno de sus cumpleaños me acuerdo que estaba el maestro Carlos Martínez, que era nuevo en aquellos parajes y estaba, se estaba integrando socialmente ahí. Después Carlos también con toda esa capacidad de liderazgo que tenía, este, creó un cuadro de fútbol, estaba en una escuela allá en el medio del campo, la escuela 13, creó un cuadro de fútbol, pero le puso un nombre extranjerizante, la verdad, no sé todavía. El Real del Sauce. No era de Madrid, era del Sauce. Este, entonces él llevaba, este, empleaba mucha técnica y mandaba, y era creador, fue el creador, era el técnico y era el golero. Entonces llevaba el pizarrón de la escuela y lo ponía para impresionar a los rivales al lado de la cancha y reunía a los jugadores. Ahí empezaba a trazar las rayas, las técnicas que iban a emplear. Después el que acá fue el que creó una especie de radio clandestina ahí para transmitir los partidos. Y bueno, fue donde empezó este muchacho fallecido, el Gillo. El Gillo, creo que empezó, Rómulo González, el Gillo, empezaron acá con el maestro, ¿no? Y allá yo recuerdo que arrancó con eso de crear el Real del Sauce. Muchísima gente para rescatar. La verdad que podríamos hablar horas y horas con Julio porque también como hablábamos de gente observadora, también Julio es muy observador y ha tenido ese oído como para escuchar a los vecinos y ir rescatando distintas cosas que bueno, la gente va dejando como anécdota o va charlando y bueno, queda tan lindo a veces en las notas colgarse a escuchar a estas versiones, estas historias y No, bueno, además que eh, era una época, por ejemplo, la época de mi infancia y mi primera juventud, era una época muy particular porque el campo estaba muy poblado, no como ahora. Yo digo que hubo etapas anteriores, por supuesto, que no he podido entrar mucho y no sé si tendría que meterme en alguna escribanía y ver, este, porque hubo una época que yo no viví, que había mucha gente en el campo y las taperas que quedaban me llaman la atención que eran muy pobres. Y por ejemplo las taperas de cuando yo era niño, fueron quedando después, este, quedaban árboles de distintas especies. Y en esas taperas que yo veo como muy viejas, que le preguntabas a la gente y la gente no sabía quién había vivido, solamente quedaban sin hacina.
como decía aquella canción del tacuarembóense, el país de la sinacina, se ve que realmente. Y yo pregunté, siempre bien ubicadas en un lugar alto, pero nadie se acordaba, es decir, las que yo al conocer, casas muy bien construidas, de 1880, 90, y alguna vivienda pobretona de esa época, principio del siglo pasado, pero había árboles de diversas especies, por ejemplo, las higueras, los transparentes, viven mucho. Y en esas muy antiguas solo quedaba eso. Y, y, y bueno, pero entonces ahí encontraba una riqueza de gente tremenda, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que tenía un vecino, cuento esa anécdota porque a veces como que viene algo en la descendencia. Había un vecino, don Nicasio Rizo, un hombre, yo digo que debe ser pariente medio cercano, que no se conocían, de los Rizos de acá, porque por ejemplo me hace recordar a Rosario y alguna otra con su risa fuerte. Era un vecino que siempre, si había un enfermo, andaba yendo y él tenía su termómetro, iba con el termómetro y el reloj de esos de bolsillo para tomar el pulso, tratando de colaborar. Siempre cuando yo era chico y estaba enfermo aparecía él en su caballo. Y, y bueno, sus hijos fueron por otro camino, pero su nieto, no sé en este momento que estoy hablando, hasta hace un año o dos pienso que debe estar, su nieto es el médico de urgencia de la ambulancia del Hospital Florida. Es decir, que de aquel abuelo que le preocupaba la salud de la gente, salió un nieto que tomó los caminos de la medicina. Y ya digo, el doctor Rizzo es hasta hace un año o dos por lo menos, pienso que sí, es médico de las ambulancias. Bueno, y esa gente, pese tenía un pedacito de campo muy chico, bueno, ya lo vendieron y se fueron, ¿no? Pero tenían tantos galpones y tantas cosas, porque iban a una casa y si veían algo que estaba medio abandonado, lo pedían, fuera lo que fuera. Y recuerdo que un familiar político mío decía que cuando se mudaron, siendo una gente tan modesta, habían llevado 7 viajes de camión. Y y un camión entero de escopetas y guitarras, porque eran muy aficionados a la música y a cazar, ¿no? Y así otros personajes entrañables. Yo recuerdo que a mí me dolía mucho cuando me lo contaba. Había un vecino que su hijo, compañero mío de escuela, había ingresado en la Marina. Y la preocupación del padre era, dice, si este muchacho se me llega a ahogar, porque hablaba así, ¿cómo hago yo para llevarle flores? No era miedo a que se ahogara, era cómo hacer para llevarle flores, ¿no? Entonces son esas cosas que te llegan ahí, que gente realmente excepcional en su modestia, pero excepcional al fin, ¿no? Cuánta también inocencia en Sí, los sí, sí, relatos, ¿no? sí, era, era así, ¿no? Este, El reflejo del Uruguay profundo, es lo que siempre hablamos. sí. Y de ese Uruguay que se cambió, porque ya en mi época de estar trabajando en el campo, ya se concentró todo en la clase media. Y en esta etapa de mi vida en Capilla y de mi vida acá, quedan 5 o 6 establecimientos muy grandes, ¿no? Se ha ido concentrando la tierra porque es difícil tener con una determinada superficie poder hacer algo, ¿no? Y se están dando cosas que así como, esto se me podrá enojar a alguno, pero lo tengo metido, así como, como soy anti-alcaldía, soy anti-filó. Los encierros de ganado, para mí, una vez me dijo un productor que ya debe ser fallecido, un montevideano que tenía campo,
me dice, de esto, me señaló un encierro de ganado, va a salir la vaca loca uruguaya. Es decir, todos esos microbios, porque ahí se juntan, porque es imposible que tengas higiene en una concentración de 800, de 1000 novillos, encerrados como si fueran cerdos ahí en un corral entre el barro. Ahí se juntan miles de palomas, ratas, ratones. Yo pienso que eso lleva a que se produzcan nuevos, nuevos microorganismos o se modifiquen y haya más peste de las que ya tenemos, ¿no? Y es un problema como inventado. Dará más eso, producirá más carne, pero todo ese esfuerzo de acarrear cereales cuando el novillo en una pradera, además, una vez nuestros gobernantes decían Uruguay natural. Bueno, en Uruguay, qué mejor que tener un sello de Uruguay natural, decir aquí está prohibido tener ganado encerrado, de engorde, y que la gente tenga sus praderas, tenga, o a campo natural o lo que sea, pero no caer en esto de una cosa que está bien en Europa, pero tenemos que tratar de venderle cosas distintas. Allá es común todo, la ternera, muchas veces matan la ternera también, desde que nace ahí encerrada como un chancho en un pequeño chiquero. Yo pienso que nosotros teníamos que vender algo distinto, aunque saliera menos carne, pero seguir con algo natural, ¿no? Es uno de los grandes cambios que ha habido en 10, 15 años con él, que a mí no me convence y es algo que porque los políticos esos temas ni los tocan. Bueno, si no se dieron cuenta de que íbamos quedando sin agua para las ciudades del sur, ¿no? Que van a mirar estos temas que están allá en el medio del campo, ¿no? Es muy, son esas cosas lamentables respecto al país que uno quisiera, ¿no? Como también en alguna oportunidad quisiste plantar árboles en algunos predios de acá de 25 de mayo. No, en la parte del viejo basurero, toda esa parte, estuviste con... Me interesé por ese tipo de temas, ¿no? Pero ahora preferido hacerlo acá nomás en lo mío, ¿no? Y, por ejemplo, yo qué sé, si hubiera tenido otra salud, todavía en el campo, me hubiera gustado, porque ahora el predio que me queda es un predio de cerros, ponerle pelo a los cerros, ¿no? Plantar ahí entre las piedras, pero variado, no solo eucalipto. Pero eso requiere una salud, una dedicación, porque no es rentable, no es para que pagues a alguien, es algo que tenés que hacerlo sí o sí, ¿no? Y bueno, otro cambio, el otro día veía otro tema cuando dicen en Montevideo, la gente campo no riega y no pone en riego, yo miraba un sitio que hay un gran sistema de riego acá en el departamento de Florida, y miraba el arroyo donde ese sistema de riego saca agua, y fue un lugar donde vi que el monte está más seco, más feo, es decir, el monte nativo es fluvial. Entonces, si está sacando agua para riego en un año más o menos normal, no pasará nada, pero y en un año como son otros de esos temas que no se piensan. Ahí pienso que hay una gran frivolidad en todo eso, y son temas delicados, que todo es opinable, ¿no? Ahí son unos sistemas de riego que quedaron de los neozelandeses, no sé de qué productores ahora que tiene eso, pero yo miraba los montes de ese arroyo y evidentemente están sintiendo que el arroyo debe estar por muy allá abajo, ¿no? El impacto de todo eso. Bueno,
La verdad que no podemos quejarnos, hemos hablado de toda clase de temas con Julio. Podemos hablar muchísimo más, seguramente. No tengo idea ni por dónde empezamos, ¿no? Pero bueno, si Julio así lo acepta, en futuros programas vamos a tratar de volver a hablar contigo, de más experiencias en todo lo que tiene que ver con la literatura, la cultura, los anécdotas, sobre todo esas cosas que tanto gusta a la gente que está ahí del otro lado de la cámara. Bueno, la invitación queda para más adelante e incluso voy a hablar o voy a reiterar una invitación a través tuyo que ya se la hice a Gerardo, de poder tener por lo menos a parte del grupo de identidad, todos, ¿no? Pues es imposible reunirlos a todos, pero quizás un día poder juntar a 6 o 7 del grupo y poder hacer un programa en el cual todos puedan exponer parte de esas anécdotas que van rescatando y nos gustaría a nosotros tenerlo en el programa y bueno, a través tuyo nuevamente reiteramos esa invitación. Muy bien. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muy bien, Julio Sánchez, desde 25 de mayo, continuamos con más programas.